Laudato Si es la segunda encíclica del Papa Francisco, aunque la primera totalmente suya, porque recuerdan que en 2013, a los pocos meses de ser elegido Papa, publicó Lumen Fidei, que le había dejado medio escrita al Papa Emérito Benedicto. Fue fechada el 24 de mayo de este mismo año, el día de Pentecostés, y publicada el 18 de junio, presentada oficialmente ese día. El concepto clave de la encíclica es el de la ecología integral. Ecología integral como paradigma capaz de articular las relaciones fundamentales de la persona con Dios, consigo misma, con los demás y con la creación. Integrar en este sentido de distintas relaciones que se integran desde la persona. E integrar también en el sentido de ver la ecología de una manera compleja y diversa, pero riquísima. No solo medioambiental, sino también la ecología cultural, la ecología de la vida cotidiana, la ecología en general. Iré desgranando estas ideas, pero quería comenzar marcando cuál es el concepto clave de la encíclica, porque entenderlo y enfocarlo bien nos va a ayudar a seguir sin perdernos el conjunto de las cosas por las que vamos a ir recorriendo. Es una encíclica larga, pero que se lee muy bien. Tiene 246 números y 172 notas, con una estructura que va de una introducción muy sustanciosa a 6 capítulos. El primer capítulo se dedica a hacer un recorrido por los distintos aspectos de la actual crisis ecológica, aportando la investigación científica actualmente disponible, evidentemente en una selección de las cosas de la investigación científica. El segundo capítulo se dedica a exponer la sabiduría judeo-cristiana sobre el tema, tanto bíblica como de desarrollos teológicos sobre esa base bíblica. Es lo que llama el Papa en la encíclica el Evangelio de la Creación. El tercer capítulo trata de las raíces de la crisis ecológica. Aquí, sobre todo, hay dos grandes bloques. Uno, la crítica a la tecnocracia y la crítica al antropocentrismo desviado o desquiciado. Esas son las dos grandes raíces que identifica el Papa Francisco. Para pasar al capítulo cuarto, al desarrollo del concepto central, que es la ecología integral, como les decía hace un momento. El capítulo quinto y sexto son dos capítulos importantes que tratan uno de las medidas, las acciones y las medidas que podemos tomar, que debemos tomar, y por fin el sexto, de la educación y la espiritualidad, necesarias para lo que dice la conversión ecológica. Una conversión a la que invita toda la encíclica y que es totalmente necesaria por la crisis cultural en el sentido amplio de cultura, más antropológico, que necesita motivaciones, hábitos y comportamientos nuevos. Sin educación y espiritualidad no tenemos nada que hacer. Cuando uno lee la encíclica se da cuenta de la verdad que esto tiene. Cada capítulo, por tanto, tiene una temática definida y un método de tratamiento, pero hay una serie de ejes que recorren toda la encíclica y que el Papa señala en el número 16 de la encíclica. Dice, estos son los siguientes: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Este tema les toca de lleno a ustedes en la orientación que hagan de toda su reflexión en torno al desarrollo y la cooperación al desarrollo. La convicción de que en el mundo todo está conectado. La crítica al nuevo paradigma tecnocrático, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso,
el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Bueno, yo creo que todos los grandes temas de la encíclica que en este número 16 están enunciados son importantes en este foro. Si tuviésemos que clasificar por el método clásico de la doctrina social de la Iglesia, ver, juzgar y actuar, podríamos decir, capítulo primero y segundo es el ver de la ciencia y ver de la Iglesia en su sabiduría bíblica y teológica. El juzgar son el capítulo tercero y cuarto, y el capítulo quinto y sexto estaría en la parte del actuar. Pero como ven, en la parte del actuar, con una importancia decisiva de toda la cuestión pedagógica y espiritualidad. La palabra diálogo forma parte de todas las propuestas del Papa en los diversos temas de su magisterio. En este momento estamos con un gran diálogo, que es un discernimiento eclesial del sínodo de los obispos sobre la familia, pero así en cualquiera de los temas. Y en la encíclica lo pide, ¿no? Porque la convicción es que los análisis no bastan, que hace falta diálogo y acción a todos los niveles sobre cómo construimos el planeta, para afrontar y resolver los problemas ambientales y para parar la espiral autodestructiva en que estamos metidos. Es en el capítulo quinto donde el diálogo aparece cruzando todos los epígrafes. El diálogo se vuelve la clave de bóveda de cualquier solución aceptable. Por tanto, si queremos hacer una síntesis de por dónde van las acciones van todas a partir y a través del diálogo. Pide el Papa que la reconstrucción de caminos concretos no se afronte de manera ideológica, superficial o reduccionista. Y para eso hace falta honestidad y sinceridad al ponerse a tratar los temas. Yo creo que, aunque no usa estas palabras, pero hay como tres grandes rasgos, ¿no? Los diálogos tienen que buscar profundidad humana, compromiso moral y apertura intercultural e interdisciplinar. Junto a la veracidad y la pasión por la verdad, el camino del diálogo exige ascesis, paciencia y generosidad. Y aquí recuerda uno de los principios asentados en Evangelii Gaudium, que es: la realidad es superior a la idea. Con la realidad ponemos en cuestión ideologías que nos vamos fabricando de todo tipo. Y marcando la realidad es cuando necesitamos dialogar y tratar de una manera plural, interdisciplinar, intercultural las cosas, porque nos damos cuenta de que la realidad siempre nos supera y es de una riqueza y de una complejidad enorme. Por eso, el diálogo no es solamente por la bondad del método, que una cosa a la que lleguemos por diálogo va a ser más eficaz y duradera que una cosa a la que no lleguemos por ese método, sino que es por cómo es la realidad y cómo podemos aprenderla. Todas las cosas están entrelazadas y solamente haciendo confluir visiones, perspectivas, intereses, desvelamos y afrontamos adecuadamente los problemas. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar las cosas que en realidad están entrelazadas y al final, en vez de arreglar y de plantear adecuadamente, lo que hacemos es esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Ven que la cuestión del diálogo toca médula, ¿no? Diálogo entre política y economía, diálogo entre religiones, diálogo entre diferentes movimientos ecologistas, diálogo entre creyentes y no creyentes, diálogo entre diferentes epistemologías científicas y entre la ciencia, la filosofía y la teología,
Diálogo, como no, también pide dentro de la Iglesia. Se toman en consideración las aportaciones de científicos de las ciencias naturales y sociales, de filósofos y teólogos, no solo católicos, sino también ortodoxos, por ejemplo, el patriarca Bartolomé, protestantes como Paul Ricoeur, o el místico musulmán Ali al-Khwarizmi. Hay 21 citas de libros o de artículos que no son del ámbito eclesial, lo cual es bastante excepcional en un documento como una encíclica. El panel de la presentación oficial de la encíclica en el Vaticano fue totalmente expresivo y elocuente de esto que estoy diciendo. Allí estaban un cardenal africano, un metropolita ortodoxo, una científica experta en desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia, una experta en temas de paz y diálogo interreligioso de la comunidad San Egidio, un científico alemán experto en climatología. Sucede lo mismo con la clave de la colegialidad que el Papa Francisco propone a la Iglesia desde el inicio mismo de su ministerio. Junto a las referencias al magisterio, sobre todo del Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI y el Papa Pablo VI, con menor número de citas pero también significativo, están numerosas declaraciones de conferencias episcopales de todos los continentes y algún otro documento vaticano. En concreto, son citados 22 documentos de conferencias episcopales, incluyendo en ellas 2 citas del documento de Aparecida, como ustedes saben, del CELAN, en el que el entonces cardenal Bergoglio fue muy activo y tuvo una participación de grandísima influencia. Ahí hay un importante aspecto eclesiológico que yo creo que en este foro también valorarán muy alta estima, en la que la encíclica hace una gran aportación. Porque esas citas de las declaraciones oficiales de los obispos del mundo no tienen carácter decorativo. Reflejan una convicción honda de que el Papa quiere poner en primera línea una eclesiología de comunión para la cual el obispo de Roma es el servidor de la unidad de las iglesias particulares. Las iglesias particulares que no nacen de una especie de fragmentación de la Iglesia universal. Ni la Iglesia universal se constituye de la simple agregación de iglesias particulares, sino que hay un vínculo esencial y permanente, siempre vivo, que las une entre sí. En cuanto que la Iglesia universal existe y se manifiesta en las particulares, y las particulares tienen consistencia, son confirmadas y validadas en su misión por la Iglesia universal y por el sucesor de Pedro en su servicio de la comunión. En el capítulo primero acomete la escucha de la situación a partir de los más recientes conocimientos científicos disponibles. Se trata de dejarnos interpelar en profundidad y dar una base concreta para el itinerario ético-espiritual. Yo lo diría esto con un titular que sería casi de índole periodística, pero de esos que quedan grabados, ¿no? La buena ética no se puede hacer sin buenos datos. Y los buenos datos pasan también por la apertura a lo que las ciencias, en la búsqueda de la verdad, nos digan. Y en este sentido recuerda algo que la Iglesia viene diciendo desde siempre, la doctrina social de la Iglesia, pero hay que volver a decirlo una y otra vez, que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política. Lo que invita es a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Entre los elementos que han desarrollado las ciencias naturales sobre el medio ambiente, los tenemos sintetizados en los llamados 9 límites planetarios.
Estos son los que la comunidad científica ha llegado a un consenso en torno a los cuales podemos organizar los conocimientos científicos sobre la materia. De estos 9, el Papa trata 4. Contaminación y cambio climático, el agua y la biodiversidad. No es que los demás los desprecie, pero elige, porque evidentemente este no es un documento científico en el sentido de querer dar el estado de la cuestión de la ciencia sobre el medio ambiente. Y hay otros límites que son los equivalentes de las ciencias sociales. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, cuando tenemos una cuestión como el medio ambiente, no aparecen solamente las ciencias naturales, aparecen las ciencias sociales de una manera preeminente. Pues estos son dichos de esta forma: los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y consumo de energía y de otros servicios como el agua, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y de las nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y consumo creciente de drogas entre los más jóvenes y la pérdida de la identidad. Número 45 de la encíclica. Aquí la cuestión es que la ciencia es instrumento privilegiado, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, a través del cual podemos escuchar el grito de la tierra. Pero sola no puede plantear adecuadamente las cosas ni resolverlas, porque estamos ante un problema moral que pide tener en cuenta la pluralidad de actores implicados, así como la diversidad de tradiciones culturales y religiosas, y por supuesto las perspectivas científicas, no solo las naturales, sino también las sociales y humanas, metiendo aquí de una manera esencial la filosofía y la teología. Las ciencias proporcionan verdades imprescindibles para interpretar el mundo con su conocimiento, pero parciales. Ninguna de ellas, por bien que lo haga, nos entrega el sentido último de las cosas. Cuando el investigador extrapola los resultados de su búsqueda como explicación última de la realidad, sobrepasa las fronteras de su ciencia y da saltos ilegítimos, sobre todo cuando se aprovecha de su celebridad en su ámbito de conocimiento para ganar el beneplácito y el prestigio en sus consideraciones. La realidad puede ser estudiada por parcelas. Es más, no tenemos otra alternativa. Pero la realidad, ella misma no está parcelada. Y por eso, la interdisciplinaridad se vuelve imprescindible, porque a fin de cuentas no puede haber otro cauce de respeto a una realidad compleja. Y recuerdo una vez más aquí, ya es la segunda y no va a ser la última, que la realidad es superior a la idea. Hemos dicho que el Laudato Si pide diálogo entre saberes para conocer lo que está pasando y actuar adecuadamente, y en tal sentido se muestra partidaria firme del diálogo entre la ciencia y la fe. Bueno, les cuento telegráficamente cómo veo yo que está hoy esta cuestión, ¿no? Ya no estamos en épocas de un positivismo fundamentalista científico que negaba el pan y la sal a todo lo que no fuera ciencia natural, dura y pura. Por supuesto, en ese caso, a la teología y a la filosofía, como se pueden imaginar. Estamos más bien hoy con un paradigma que es el predominante, que se llama el magisterio de no solapamiento. Es decir, la no superponibilidad entre los conocimientos empírico-científicos y filosófico-teológicos. Me explico más claramente. Cada uno de ellos tiene su plano o su esfera. Están en su esfera. Y por tanto, son distintos, pero no solo distintos, sino inconmensurables entre sí. Es decir, mucho respeto entre unos y otros, pero en principio no tiene que haber entre ellos diálogo, porque cada uno responde a un conocimiento diferente.
esta no superponibilidad o este no solapamiento puede abrir al diálogo, puede cerrarlo. Cuando cierra el diálogo se torna dañino, por esto que decíamos antes, porque la realidad es compleja y necesita de todos los acercamientos que busquen la verdad. Evidentemente no necesitamos de acercamientos que por intereses ideológicos no busquen la verdad, pero todos los acercamientos científicos que busquen la verdad son necesarios. Por eso la propuesta de la encíclica es esa interdisciplinaridad, esa puerta abierta al diálogo entre disciplinas que permita una pluralidad armónica de itinerarios y de estilos que se crucen entre sí desde la unicidad de la persona. O sea, los que unificamos al final somos las personas, como la ecología integral, ¿no? Relaciones que la persona establece, en este caso también la persona unifica los distintos saberes. Como dijo en su momento el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo que es absolutamente importante es que cada disciplina siga enriqueciendo, nutriendo y provocando a la otra a ser plenamente lo que es, contribuyendo a una visión que tiene que ver con eso que llamamos el horizonte sapiencial. Se necesitan todas para complementarse, porque quedarse solamente en una ciencia empobrece. Es decir, el rigor y la honestidad nos lleva a una síntesis superior del saber. O, yo lo digo con terminología de la espiritualidad ignaciana, a un conocimiento interno de la realidad. En lo interno se juega todo. Como nos jugamos el ser cristianos en el conocimiento interno del Señor, también en esto, conocimiento interno de la realidad. Es ese horizonte, ¿no?, en el que los logros científicos y tecnológicos están acompañados por los valores filosóficos y éticos, que son una manifestación característica imprescindible de la persona humana. Ahí es cuando nos abrimos al misterio y no nos cerramos a él. Bien, críticas a esta encíclica no faltan. Era de esperar. Al Papa, evidentemente, las críticas no le asustan, lo está demostrando con creces, y sabe que cuando se mete tan contundentemente en un campo como este, pues no le van a faltar. Sobre todo críticas, diríamos, de los poderes de este mundo, que son los que más tienen que perder. Sobre todo cuando habla un líder mundial al que se le escucha y que dice palabras evidentemente abiertas a debates y a discusión, porque ninguna de las palabras que está hecha en la encíclica, sobre todo los debates honestos y sinceros que propone, cierra a que después haya otros que digan, pues el Papa en este punto pues no me parece que lo plantee adecuadamente. Y claro que se puede decir, ¿no? Vamos a sacar dentro de 10 días un libro en la universidad y con el fervor que le tenemos al Papa, alguna cosa, por ejemplo, en temas de cómo orienta la cuestión de dióxido de carbono, etcétera, pues alguno de nuestros investigadores, ingenieros y de la universidad, que también escriben el libro, pues dice algunas cosas. Normal, porque esto no es un tratado que no se pueda contestar, al revés. La devoción no nos ha de quitar que después a leerlo seamos capaces también de entrar en un debate honesto y sincero. Pero hay algunas críticas que efectivamente no tienen este sentido, van a la línea de flotación. Bien, no voy a recorrer las críticas porque tampoco es el momento, pero por ejemplo una, ¿no?, a la que yo contesté con un artículo en la tercera de ABC, en la que proponía un poco la lectura de la encíclica, pero a un liberal que es muy famoso en Europa, un liberal francés que se llama Guilsot, considera es un ataque en toda regla a la sociedad liberal y a la libertad de elección de las personas. Esto lo dice este pensador francés.
Bueno, no sé dónde está el ataque a la libertad de elección de las personas. A la sociedad liberal tampoco, porque depende cómo entendamos, ¿no?, esto de liberalismo. Pero, ¿dónde se pone la fuerza? Y quiero hacerles conscientes de esto. Es como pretender basarse en una constatación de orden empírico, el calentamiento global, por tanto cuestionable por definición, y luego cambiar de registro para pasar a la teología incuestionable por definición, es un salto ilegítimo a su juicio. Y esto no le sirve, por más que el Papa mismo diga que no pretende definir cuestiones científicas ni sustituir a la política, sino entrar en un debate dando desde la sabiduría eclesial pues una visión de esto. Yo sinceramente creo que podemos decir con toda verdad y con toda humildad que no es hoy la teología la que empobrece la razón y la que dificulta los debates que necesita nuestro mundo. Ni los debates sobre el medio ambiente, ni los debates sobre el desarrollo, ni ninguno de los debates donde se juega la vida de tantos millones de personas. Antes bien, la teología abre aspectos muy significativos de la racionalidad y de la motivación humana. Ya decía el Papa Benedicto XVI que detectaba con precisión este menosprecio que se hace a la teología, que la fe cristiana es una genuina fuente de conocimiento, que ignorarla es una grave limitación para nuestra escucha y nuestra respuesta. Y creo que esto en la encíclica se contiene cabalmente. Yo creo que sobre esto tenemos que poder decir los cristianos una palabra, como decía, pues en verdad y humildad, que es: la fe cristiana no suprime la racionalidad, la necesita, la toma como punto de partida y como método de aproximación al tratamiento de las cuestiones morales. La teología es pensar la fe que se cree y creer según las exigencias lógicas de la razón. No es una fe que suplanta la razón, sino una fe informada por la razón. La razón informada por la fe es lo que la teología busca, ¿no? Por eso en la moral católica decimos que no puede ser fundamentalista, que si es fundamentalista deja de ser moral católica, que no puede basarse en textos bíblicos tomados literalmente o en valores religiosos esotéricos, inaccesibles para los que no participan de esa fe. Necesita las herramientas del discurso racional ético. Las necesitamos. Buena ética, buenos datos. Entonces, en la encíclica se practica esto, y se practica de una forma que ha sido, a mi juicio, que está siendo, un modo muy eficaz de teología pública, o de participación pública de la teología. Con esa disposición, ¿no?, que tenemos y que queremos tener, de hacernos inteligibles en público, hacernos entender, por aquellos que hablan otros lenguajes religiosos, morales o científicos. También de defender los distintos puntos de vista de un modo no sectario ni autoritario, sino un modo creador de debate plural y ojalá fructífero. De no perder, tercero, ¿no?, fíjense la gradación que estoy haciendo, de no perder la identidad católica y el lenguaje teológico para decir las cosas. No caer en la abstracción, esto el Papa contra esto previene cada vez que habla, no caer en el aislamiento del sectarismo o de la retirada al gueto, y no caer en la imposición de que cuando trata un tema donde hay distintas perspectivas y visiones, plantea la única verdad apodíctica del asunto. La encíclica, otra cuestión que quiero transmitirles, es que parte de una visión realmente
debate muy actual de a dónde ha llegado la ética tras unas décadas de marcha, sobre todo con esto de la globalización. La ética, a través de los siglos, ha tratado sobre todo de cuestiones que tenían que ver en las relaciones entre personas, entre seres humanos. Desde Aristóteles, que considera que ahí es donde está la ética y no en la tecné, que llamaba él, ¿no?, en las actividades productivas, hasta muy recientemente, pasando por Kant, por ejemplo, y sus imperativos categóricos, la ética siempre ha tratado cuestiones que tenían que ver en relaciones entre seres humanos directas. Por tanto, el ámbito que no era las relaciones directas entre seres humanos quedaba fuera un poco de lo que era la competencia y el ámbito de la ética. Pero ¿qué pasa? Que hoy el ámbito de la moral ha tenido que ensancharse porque nos hemos dado cuenta que no es solo la relación entre seres humanos, sino también con la naturaleza. La encíclica lo dice así, ¿no? No podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Con lo cual, se ha ensanchado esto de la consideración de los actos morales, ¿no? Esa definición que es probablemente la más importante de la moral de todos los tiempos, que da Santo Tomás. Los actos humanos son actos morales. Y que esto me lo escuchó a mí explicar Pepe en un módulo de un máster que hizo con nosotros. Los actos humanos son actos morales. Bueno, pues los actos humanos hoy tienen que meter también las cuestiones de trato con la naturaleza. Y hay otro cambio que hemos tenido que dar y que a los que nos dedicamos a esto pues nos ha costado, pero lo hemos hecho. Es que no solamente en tiempo presente. Es decir, las acciones humanas, cómo afectan en tiempo presente a aquellos que son coetáneos nuestros. Sino que nos hemos dado cuenta de que la ética tiene que ver con las consecuencias también a largo plazo, que ya no pueden quedar solo en el ámbito de la casualidad o de la providencia divina, sino que son atribuibles a los sujetos morales cuando actúan desde la libertad, que es lo que marca los actos humanos, confrontados ante el bien y el mal. Es decir, las futuras generaciones, las decisiones que tomamos tienen que pasar también el criterio de qué es lo que va a pasar con las futuras generaciones. ¿Qué mundo dejamos para los que vienen? Esto nos hemos dado cuenta sobre todo con la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad de las personas, pero vulnerabilidad del planeta. Vulnerabilidad enorme, ¿no? Y no solo por las catástrofes naturales, sino también por intervenciones humanas. Cuando descubrimos los daños, algunos de ellos irreparables que hemos causado, nos hemos dado cuenta que la acción humana también comporta una responsabilidad que se extiende en el tiempo y en el espacio y que nos remite a la esfera de lo no humano. Podríamos decir, ¿no?, otro titular, que es: la cuestión social de León XIII ha pasado a ser, y esta encíclica de la Carta de Naturaleza, la cuestión socioambiental. Podríamos decir también ecosocial o ecosolidaria, pero socioambiental. Lo cual está muy bien, no nos tiene, porque ya estamos dentro de una cultura en que esto se puede recibir bien. Hace unos años, no tantos, esto ni siquiera mucha gente le daba crédito. Entonces, ¿este cambio qué supone? Pues supone hablar de una justicia y una solidaridad intergeneracional. Lo dice el Papa precisamente, ¿no? En el número 160 se pregunta: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, sino que nos lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los valores que fundamentan la vida social.
¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué se necesita esta tierra? Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el Papa, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas obtengan efectos importantes. Esto dicho aquí es un gusto, porque en esto está. Pero también está, digo, para hacer bien estas preguntas, la dimensión intrageneracional de la justicia y la solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hay que tener en cuenta a las generaciones futuras, sino a los pobres de la tierra hoy. No se puede hablar de desarrollo sostenible sin una solidaridad entre generaciones, pero tampoco olvidando a los pobres de hoy, a los que queda poco tiempo en esta tierra y no pueden seguir esperando. Por eso, cualquier visión de desarrollo sostenible que se suscribe desde esta encíclica mira a las generaciones futuras, pero pone a los empobrecidos en el centro. Por tanto, toda la cuestión del desarrollo integral, como ha gustado decir la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, tiene que conjugar medio ambiente y solidaridad con todos, especialmente con una opción preferencial por los pobres. Y en un marco de justicia global, porque necesitamos instituciones que sean sujetos efectivos de las demandas de equidad global para responder a los bienes públicos o bienes comunes globales. Tampoco aquí tengo que hacer mucha explicación sobre esto. Gran parte de las cuestiones que hoy son las decisivas de la humanidad ya no se pueden decidir dentro de los estados. Ni siquiera se pueden decidir solo dentro de regiones de relaciones entre estados o zonas como la nuestra de la Unión Europea. Son bienes públicos globales y por tanto necesitan sujeto de autoridad institucional de otra índole diferente de lo que lo tenemos. Porque es evidente, y no trata de eso la encíclica, pero que ni siquiera las Naciones Unidas son el sujeto este que necesitamos. Evidentemente este tema no lo puede resolver el Papa, pero sí que está abiertamente planteado en la encíclica, siguiendo un poco la estela desde Juan XXIII de toda esta llamada a la autoridad mundial y a la gobernanza mundial, ¿no? Nos queda preguntarnos si este reto es factible y la tarea se puede realizar por medio de las instituciones existentes, creadas y protegidas para atender un grado diferente de integración humana del Estado-Nación. Y si se puede hacer desde arriba o no. Pero bueno, estas son cuestiones que evidentemente sobre esto la encíclica tampoco se pronuncia y están abiertas, nos afecta mucho porque en realidad, en la medida que esto no lo tengamos, las cuestiones que queramos plantear del desarrollo van a ser siempre deficitarias. Pero no podemos dejar de hacerlo porque la emergencia de instituciones, como se comprobó con el Estado Nacional, tarda tiempo y lleva todas sus décadas, incluso sus siglos, y ir perfilándose. Pero hoy es evidente que ya no existe. Entonces, entramos de lleno en... No hay dos crisis, ¿no? Una medioambiental y otra social. Hay una sola y compleja crisis socioambiental. Hoy los análisis de los problemas ambientales no se puede separar del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. Cuando los separamos, tenemos que preguntarnos, como buenos maestros de la sospecha, ¿qué intereses hay detrás para separar? Por ejemplo, esos intereses que llevan a hablar de daños colaterales en cosas que afectan de modo especial a los más débiles de la Tierra.
daños colaterales, ¿no? Si lo juntamos, no tenemos tanta facilidad de hablar de daños colaterales. Entonces lo mismo, si fragmentamos las ciencias en el acceso a la realidad, la tecnocracia queda servida. Si separamos lo social y lo ambiental, también es mucho más fácil utilizarlo para intereses diversos. Y ahí llega, ¿no?, esa afirmación que hace en el número 49 y que luego repite de muchas maneras, pero ya no con estas palabras, que para mí es casi la más potente de toda la encíclica. Hay que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. No vale con escuchar uno y dejarlo. Desde aquí surgen principios, ¿no?, que trata la encíclica, como ese de las responsabilidades diferenciadas, un principio muy importante que la comunidad internacional lo asumió en la cumbre de Río de Janeiro en el año 92. Dice, bueno, pues es el reconocimiento de la deuda ecológica entre el norte y el sur, relacionada con los equilibrios comerciales, con las consecuencias ecológicas que eso tienen, esos desequilibrios, y que en el uso desproporcionado de los recursos naturales que algunos países han hecho a lo largo del tiempo. La deuda ecológica viene a decir, no puedes hacer, porque tú te has desarrollado a costa de una serie de daños, decirle al que no se ha desarrollado aún, has llegado tarde, amigo, lo siento, no tienes nada que hacer. Los que nos hemos desarrollado tenemos que asumir unas responsabilidades diferenciadas respecto de los que están por desarrollarse y que tienen legítimo derecho a hacer también su recorrido. Pero evidentemente el recorrido hoy ya no se puede hacer como se hizo antes, porque de lo que nos hemos dado cuenta es de que si seguimos haciendo el recorrido como lo hacíamos, ¿qué mundo vamos a dejar a las futuras generaciones? La ecología integral, ¿no?, es ambiental, económico-social, cultural, de la vida cotidiana, y es inseparable de la noción de bien común. Y en un mundo, dice el Papa, en el que hay tantas iniquidades y cada vez más son las personas descartables, es decir, privadas de derechos humanos básicos, esforzarse por el bien común significa tomar decisiones basadas en la opción preferencial por los pobres. Aquí añado yo, con la visión tanto intergeneracional como intrageneracional. Esa ecología integral milita a favor de un nuevo estilo de vida, donde hay que replantear el consumo de los ricos dicho en una forma muy amplia, donde hay que darle un valor al trabajo, porque dice, dejar invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad, y donde a la libertad económica hay que ponerle límites para que no beneficie solo a unos pocos. Palabras mayores, sí, pero que surgen como implicaciones éticas inevitables de tratar el tema con profundidad o a tratar de conocer internamente la realidad. Las dos grandes raíces que identifica son el paradigma tecnocrático, que no niega, esto es importante decirlo, no niega, sino que reconoce explícitamente los beneficios del progreso tecnológico para el desarrollo sostenible. O sea, no nos ponemos en contra de la tecnología. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Pero la cuestión es que la tecnología no es neutral y con la tecnología se pueden hacer muchas cosas y que quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder para utilizarlo ejercen un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y sobre el mundo entero. La conclusión es evidente. La humanidad hoy necesita como nunca una ética sólida, una cultura y una espiritualidad. Bueno, el paradigma tecnocrático, no voy a extender mucho sobre esto, pero el Papa dice, ¿no?, y esto es un pensamiento muy consistente y además que es un pensamiento que ya nos remite al Papa Benedicto XVI claramente,
domina hoy tanto la economía como la política. Bueno, yo lo de la economía creo que es mucho más fácil de visualizar, porque nos damos cuenta por todas las cosas que han pasado por la crisis, tantas cosas que han pasado por la crisis, cómo ha dominado más el paradigma tecnocrático, por más que eso capa de bien se haya querido, por ejemplo, muchas veces justificar desde la iniciativa libre o desde la libertad legítima del mercado y de las empresas, etc. Pero en la política a veces no es tan evidente, ¿no? Y yo, en relación con la crisis de los refugiados, me permito hacer la siguiente consideración, que es la tragedia que estamos viviendo en Europa se ha tratado durante varios años, no unos meses, sino varios años, como una mera cuestión de administración, de eficacia en la gestión del cierre fronterizo. No se ha abordado como lo que es una crisis humanitaria que requiere una fuerte sacudida de la conciencia moral y de poner medios mediante acciones de política interior y exterior para no romper tan flagrantemente con los valores que decimos sostener los europeos. Problema tecnocrático, este es un ejemplo. Cuando lo queremos llevar para no afrontar las grandes cuestiones que se están planteando ahí, en este caso como una cuestión de administración. Y hasta el día 18 de agosto de 2015, cuando el Papa había ido a Lampedusa a mitad de julio de 2013, es decir, han pasado 2 años y un mes desde que el Papa dijo en Lampedusa: esto es una vergüenza para Europa, la señora Angela Merkel, que es responsable como otros, pero más porque es el país más rico y más potente de la Unión Europea, no empieza a abordar la cuestión como un problema político. Claro, ¿qué podemos esperar, no?, si empezamos tan tarde a abordar las cuestiones como cuestiones políticas? Pues que haya partidos que aprovechan para la xenofobia, que haya cuestiones que se han ya deteriorado, que haya cosas... Bueno, yo creo que la encíclica sobre esto es muy potente, porque el Papa identifica que aquí hay una gran cuestión de cómo se están malversando los temas de justicia y solidaridad con la democracia. Y hay un tema complementario de esto que por lo menos una palabra hay que decir. Es verdad que la opción es tan clara a favor de los pobres en la encíclica que da la impresión que queda ensombrecida pues una buena visión de la economía, porque aparentemente es difícil de decir, bueno, la economía queda tan absorbida por la tecnocracia que en realidad acaba perdiendo su esencia. Yo creo que el Papa no tiene una visión negativa de lo que es la libertad económica, incluso del capitalismo, cuando el capitalismo realmente corresponde con los valores fundamentales de la persona y la sociedad. Dice, ¿no? No lo dice en el encíclica, lo dice en otro lugar. Capitalismo y beneficio no son palabras diabólicas mientras no se las transforma en ídolos. No lo son si siguen siendo instrumentos. El problema es cuando dejan de ser instrumentos, se convierten en fetiches a los que se adoran, entonces nuestras sociedades se exponen a la ruina. Esto yo creo que es el fondo del pensamiento del Papa, ¿no? Cuando se convierten en fetiches, dejan de ser instrumentos y llevan a la ruina. En resumen, confiar solo en la técnica y en la ciencia para resolver los problemas supone esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial, visto que el avance de la ciencia y la técnica no equivale siempre a avance de la humanidad y de la historia. Sobre esto lanza una crítica que todos pensamos y en general políticamente correctos no se atreven a decir los líderes, que las cumbres mundiales sobre el ambiente no han servido para nada, incluso han ayudado muchas veces a eficaces. No han alcanzado acuerdos eficaces. Y como Ignaciano Maestro de la sospecha, dice el Papa, el sometimiento de la política a la tecnología y las finanzas. Una cosa que considera, ¿no?,
que también creo que es de interés, y más en este foro, es donde se puede generar una mayor responsabilidad, es donde puede generarse un mayor sentido comunitario. Esto en el tema del desarrollo lo sabemos bastante bien. Porque ahí la especial capacidad de cuidado y la creatividad es más generosa. Pero dice el Papa, ¿no? También es donde entra más fácilmente la corrupción. En ese nivel, donde se acaban imposibilitando procesos de decisión honestos y transparentes. Es decir, evidentemente no vamos a desalojarlo, y hablando de este tema de la tecnocracia, es muy importante el nivel ese pequeño, comunitario, pero también hay que tener un cuidado especial para poner mecanismos donde no acabe entrando la corrupción, porque si no entramos en el principio ese de que la corrupción de lo óptimo da lo que es. Bueno, y junto con la tecnocracia, la otra gran raíz es el antropocentrismo desquiciado. Desquiciado al colocar la razón técnica por encima de la realidad, ¿no? Aquí también otra vez, la realidad por encima de la idea, que se convierte en ideología más que en respeto de la realidad. Sobre este tema, la propuesta es un antropocentrismo centrado, bien elaborado, ¿no? Donde nos veamos como administradores responsables, donde el mandato del Génesis de dominar la tierra no justifica la explotación y la rapiña, sino que habla de un administrador responsable y cuidadoso, porque la tierra es un don, no una propiedad, y fue entregada por Dios al ser humano para administrarla, no para destruirla. A este respecto me interesa muchísimo un término que es el cuidado. Está en el subtítulo de la encíclica, pero es importantísimo a mi juicio. Una ética del cuidado, que fue una de las palabras más importantes de la ética griega y de los primeros siglos del cristianismo, pero se acabó perdiendo. Yo tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral, una de las que he dirigido, a una mujer que se llama Marta López, sobre la ética del cuidado. Si alguno tiene interés, está publicado como libro, una parte de eso. El cuidado. Cuidado de uno mismo, cuidado de los demás, cercanos. Cuidado en el sentido también de apertura a la justicia. El cuidado que centra un antropocentrismo y no lo deja ni que sea desquiciado ni que pase a un biocentrismo donde aparentemente cualquier criatura y cualquier ser vale lo mismo. No tenemos que desde estas implicaciones decir que el ser humano no tiene un papel central. Desde aquí también la encíclica, aunque evidentemente no se mete mucho en esto, pero en el número 120 dice: es incompatible con la justificación del aborto y con una cultura del descarte. Descarte de personas consideradas prescindibles y necesarias, y también descarte de cosas que debemos contrarrestar con modelos de producción basados en la reutilización y el reciclaje. Y por fin, y voy concluyendo, está la educación y la espiritualidad. Necesitamos educación y espiritualidad a una conversión ecológica, porque todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. El Papa pide que no minusvaloremos la importancia de la educación ambiental, capaz de transformar gestos y hábitos cotidianos, desde la reducción en el consumo de agua, a la separación de residuos o al apagar las luces innecesarias. Esto tiene mucho de pedagogía, de camino pedagógico, de acostumbramiento, también acostumbramiento no automático, sino discernido, de hacer caer en la cuenta, primero caer nosotros, porque si no estamos convencidos, evidentemente no lo vamos a hacer a otros, pero de que estos pequeños gestos marcan una diferencia en el estilo de vida que al final es gran parte de lo que nos va a llevar a una conversión ecológica, no solo de individuos, sino del conjunto de la cultura.
Para grandes cuestiones, problemas sociales, necesitamos redes comunitarias, no una mera suma de bienes individuales. Y esto también es una cosa bonita decirlo aquí, ¿no? Porque evidentemente, ante las grandes cuestiones que tratan, ir como francotiradores, por muy buena voluntad que uno tenga, no estar con otros que comparten motivaciones, sentimientos, reflexiones, etc., al final acaba haciéndonos entrar en vías que no nos llevan a ninguna parte, por más que seamos bien intencionados. Los gestos cotidianos, ¿no? Junto con las redes comunitarias para poder abordar esto, están los gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia y del aprovechamiento. Como le gusta decir al Papa Francisco, esos gestos que parecen insignificantes, ¿no? Dar gracias a Dios antes y después de la comida. Nos ponen, esto lo pone explícitamente como ejemplo, ¿no? Nos ponen ante la gratitud y la gratuidad, ante el desarrollo de la creatividad con entusiasmo, ante una sobriedad y una austeridad que nos permite decir y ver que la felicidad requiere también autocontención, requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para múltiples posibilidades que ofrece la vida. Todo esto necesita ciertamente de una pedagogía, pero necesita de algo aún más profundo, que es una espiritualidad. La espiritualidad, evidentemente, franciscana, como un gran ejemplo y un símbolo de la espiritualidad cristiana que ha estado preocupada siempre por esta cuestión socioambiental, pone a Francisco de Asís como ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Ecología integral. Pero no es incompatible, desde luego, esta impronta con otras espiritualidades. Yo he hecho el esfuerzo por mi parte de relacionarla con la espiritualidad ignaciana, que es en la que he sido formado y en la que vivo mi relación con el Señor. Y cada uno, creo, que puede hacer muy fácilmente el esfuerzo de conectarlo con aquellas cosas de su propia espiritualidad cristiana que todos tenemos, y el que no la tenga y se dedique a estas cosas, pues ya puede ponerse a la obra. Aquí tenéis días muy sabios y muy buenos, porque al final necesitamos ubicar esto. La moral no se puede no ubicar en la espiritualidad. Si no la ubicamos en la espiritualidad, al final son cosas que no nos han calado dentro, que no nos han entrado en lo profundo. Sobre esto habría mucho que decir, pero no es el momento, y además podrán ustedes escuchar a otros y sobre todo leer cosas que se están proponiendo en esta edad. Quiero terminar haciendo alusión a algo que es la encarnación. La encarnación, que es, yo creo que el gran principio teológico, dogmático, que está detrás de toda esta propuesta del Evangelio de la Creación que hace la Iglesia a través del Papa Francisco en este momento. Es esa mirada al mundo tal como es, tal como está. El tal como está, muy mal, pero también con cosas de una gran generosidad y de una gran solidaridad. El tal como es, no nos dejemos engañar también por las apariencias, porque de fondo no ha dejado de ser una criatura, imagen y semejanza de Dios. Y en esa mirada universal, la concreción que se nos pide inmediata. La dinámica es la misma que en el lavatorio de los pies. La conciencia lúcida y omnicomprensiva del Señor en ese momento decisivo de su vida, cuando el Padre ha puesto todo en sus manos y Él va a entregar la vida, lo lleva a ceñirse la toalla y lavar los pies a los discípulos. La visión más santa lleva a la acción más humilde, más situada y más concreta.
el dar valor a las cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, en el marco de los grandes horizontes que son los de Dios y su reino. Ahí es donde tenemos que ubicarnos. Todos somos muy pequeños. Que nadie se engañe pensando, todos somos muy pequeños, hacemos cosas con los retos que tenemos aparentemente insignificantes. Pero ninguna de las cosas que podemos hacer, por pequeña que sea, es innecesaria. Todas son absolutamente necesarias. El examen de conciencia, una de las claves del método de discernimiento ignaciano que el Papa Francisco, como saben todos bien, pues formado en la espiritualidad de San Ignacio, ha querido entregar, deberá considerar a partir de la Laudato Si no solo cómo vivo en comunión con Dios, con nosotros o conmigo mismo, sino también con las criaturas y la naturaleza. Todo lo dicho y más contiene esta encíclica muy importante que llama a una valiente revolución cultural para recuperar valores, esperanza y fuerza para cambiar el mundo entre todos los de buena voluntad a través de pequeñas cosas y de vez en cuando también elevándonos a horizontes grandes. Muchas gracias.